La noche siempre manifestará un inexplicable halo de incertidumbre, pues todo aquello que no es fácil de percibir en el profundo silencio que existe en la oscuridad, termina por generar una serie de miedos que seguramente podrían hacernos escuchar o ver algo que no está más que en el producto de la imaginación, aunque muchas veces sí pudiera ser algo acechándonos. Es así que hoy se relatan dos historias poco conocidas, ya que estas se han originado en pequeños pueblos de México. Y si bien estos lugares son siempre los más ricos por su variedad de leyendas, en esta ocasión son historias que se dicen confirmadas, pues hay un considerable número de personas que han vivido situaciones similares. Es el momento de apagar las luces, y en la oscuridad de nuestra habitación disfrutemos de las siguientes historias, estimados pasajeros del vagón del miedo. En esta primera historia, no se tiene claro el año ni el lugar donde se suscitó uno de los eventos paranormales más escalofriantes, pues se relata firmemente el caso de una cabra que ríe. Siendo así, como se nos cuenta la historia desde el que se dice, es el relato original de aquel momento. Me encontraba junto con alguno de mis primos, en camino al rancho de mi abuelo, pues era bueno poder visitarlo ya que nos genera una gran nostalgia estar todos reunidos como en la infancia. Todo esto para disfrutar de un día libre del ruido y cotidianeidad que la ciudad representa. Además que el abuelo se encuentra viviendo solo desde que mi abuela falleció hace pocos años. Es así que todos estábamos dispuestos a pasar un día increíble reunidos, y para ello no podía faltar el querer acampar justo fuera del rancho para disfrutar de una buena fogata, al mismo tiempo que asustarnos con algunas historias de terror. Pero para ello, primero debía reunir leña. Es así como fui con uno de mis primos a un río cercano del rancho, y no puedo negar que fue insólito mirar algunas cruces, así como distintas figurillas, hechas con rama de árbol y amarradas con alambre, de lo cual, aunque me pareció extraño, solo quedó suponer que el abuelo quizá las había hecho para entretenerse. Sin dar mucha importancia a lo que encontramos, volvimos con el resto de mis primos, y así comenzamos con una noche divertida y llena de sustos por las historias. Es así que nos dieron las 2 de la mañana, y ya todos con ganas de dormir. Era evidente que por el frío algunos ya no quisieran acampar y mejor dormir en la casa del abuelo. Es así que solo quedé yo junto con 3 más de mis primos, me parece. Nos encontrábamos ya listos para dormir, ya cada quien en una casa de campaña, pero como nunca puede faltar, comencé a sentir ganas de ir al baño. Así que un poco apresurado, salí de la casa de la campaña, y mientras yo estaba en lo propio, comenzaba a escuchar el ruido de los autos, pues a lo lejos había una carretera y una casa muy cerca. Sin embargo, al mismo tiempo comencé a escuchar un columpio, uno de los que tiene el abuelo. Este se comenzaba a mover, pero únicamente supuse que sería el viento que cruza por el lugar. Es así que una vez que terminé, decidí volver para dormir, pero hubo un ruido muy inquietante, y antes de que yo pudiera entrar a la casa de campaña, comencé a escuchar un ruido producido como si se tratara de una cabra teniendo un intenso dolor, pero lo más raro de todo era que el columpio no dejaba de sonar. Es así que al darme cuenta de que solo yo me percataba de aquel ruido, salí de la casa de campaña y me topé con una terrible sorpresa, ya que aquello que estaba meciéndose y gritando era una cabra, una que parecía no haberse percatado de mi presencia, aunque al mismo tiempo yo diría que sí, pues aunque ella me tenía de espaldas, ella se detuvo y pasó lo más insólito que pude haber vivido, pues no solo se estaba meciendo en el columpio, sino que al detenerse se puso a 2 patas. Un escalofrío recorrió completamente mi cuerpo, pero no permití que el miedo me paralizara. Es así que me dirigí a una de las casas de campaña a despertar a uno de mis primos, tan solo para que confirmara lo que estaba viendo y que no era producto de mi imaginación. Mi primo despertó, y al igual que yo quedamos en shock, pues aquella cabra seguía a 2 patas dándonos la espalda, y al mismo tiempo comenzaba con ese intenso grito. Sin saber nada más que hacer, tratamos de dirigirnos a la casa del abuelo, pero él ya venía de camino, todo con un arma en mano. Y antes de que pudiéramos explicarle algo, él solamente nos dijo: "No hay nada más que decir. Ya lo he visto antes por las noches rondando, y lo único que puedo decir es que lo había escuchado hablar, pero jamás haciendo algo como lo de ahora". Como si la cabra pareciera habernos escuchado, aún así al tenernos de espaldas, cambió ese intenso grito por una risa sumamente escalofriante.
El abuelo solo nos pidió despertar al resto de mis primos y dirigirnos todos a casa para estar más a salvo. Pero una vez dentro, el abuelo únicamente nos comenzó a contar experiencias con aquello que pareciera acecharlo en numerosas noches, dejándonos cada vez más impactados por todo lo que ha vivido. Lo que es un hecho es que después de aquel día no puedo superar lo vivido y no puedo evitar sentir náuseas de solo recordarlo. Esta segunda historia tuvo lugar en el año de 2017, cerca de la zona de Teotitlán del Valle en Oaxaca, México, donde se cuenta que en una de las carreteras más cercanas al pueblo, un joven junto a su pareja se topó con una experiencia que lo alejaría del escepticismo, narrándose así, de la siguiente manera, la presente historia. Era fin de semana en casa de mis suegros, y desde la primera vez en que estuve por allá, tanto mi novia como su familia platicaban de no andar en carretera por la noche, pues además de los evidentes peligros, también existía una vieja leyenda en que a todos los conductores que viajaban por la carretera para salir del pueblo por la noche, habían tenido un encuentro con una mujer al medio de la carretera, donde al frenarse, ésta se dice que desaparecía al instante, generando así una serie de rumores en que a aquellas personas que habían tenido aquella impresión, al poco tiempo habían visto deteriorada su salud. Sin embargo, siempre he sido un tipo escéptico, y mientras íbamos de salida ya el domingo, mi suegra insistió en que era mejor quedarnos. Pero, a pesar de la invitación, no pude aceptarla, ya que al día siguiente yo tenía pendientes por atender. Es así que mi novia y yo partimos camino a la carretera muy tranquilos, tanto así que ella no pudo evitar dormirse. Y mientras yo escuchaba la radio en el camino, esta comenzó a perder señal y sintonizar distintas estaciones. Y de alguna manera, inexplicablemente, comencé a sentir un frío intenso, así como una incomodidad totalmente extraña. Yo, sin entender, decidí prestar no mucha atención, pero de momento comencé a sentir una mirada desde el asiento trasero. Sin muchas ganas de mirar, al pasar de unos segundos, no pude evitar mirar por el retrovisor. Y es así que en una de las esquinas yo notaba un bulto, lo cual para nada estaba bien, porque todo se encontraba dentro de la cajuela, por lo que al mirar más detenidamente, noté que aquello no era solamente un bulto, era una mujer, una con mirada penetrante y piel pálida mirándome. Traté de no perder el control por el miedo, pero no pude darme ese frenón en seco, y eso terminó y casi desviarme de la carretera. Por tanto movimiento mi novia terminó despertando, y yo sin nada más, ni saber cómo explicar, decidí mentir diciendo que me estaba quedando dormido, y que era mejor detenerme por unos 10 minutos. Esto solo para aclarar un poco mi mente y entender qué es lo que había sucedido, qué es lo que había visto. No fue sino hasta después de unos minutos, y una vez llegando a casa, decidí contarle a mi novia todo lo que había pasado. Ella me confirmó que seguramente lo que yo había visto era todo lo que se comentaba en aquella leyenda. Y es un hecho que a partir de aquel día yo comencé a creer en lo sobrenatural y en lo importante que es obedecer las advertencias cuando se habla de una historia así. La noche nos hace esperar para presentar anécdotas escalofriantes en cualquier rincón que nos encontremos, dejándonos muy en claro que toda leyenda puede cobrar vida. Así que dime, ¿has tenido experiencias similares? ¿Conoces historias como estas? Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dar un like, así como colocaré en los comentarios alguna situación como esta. Me despido, y ten en cuenta que, cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad.